Buen día. Esta es la explicación para la práctica de Excel. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un libro en blanco. Lo siguiente es ver cuántas columnas se ocupan y cuántas filas lo harán también. En este caso serían 18 filas y 8 columnas. Enseguida vamos a escribir el nombre de la empresa, que en este caso es Multiservicios Aranzazú. ¿Sí? Seleccionamos las 8 columnas y posteriormente vamos a buscar la herramienta de combinar y centrar. Hacemos más grande la fila y seleccionamos la herramienta de alinear en medio para que esta quede, para que este nos ayude a centrar el título de la hoja de cálculo. Y enseguida vamos a buscar un tipo de letra que sea parecida a la de la práctica. Muy bien. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es hacer un poco más grande la letra para que pues se vea mejor. La colocamos en negrita, ¿sí? Y después colocamos el siguiente título, que en este caso es declaración mensual. Lo escribimos tal cual en la siguiente fila, que sería la A2, y posteriormente seleccionamos nuevamente las 8 columnas y nuevamente utilizamos la herramienta de combinar y centrar y la colocamos en negrita para que se vea mejor. El siguiente paso es escribir en B4 la palabra mes, ¿sí? Escribimos mes y 2 puntos. Enseguida la palabra febrero en C4 y posteriormente la palabra año en F4. Hay que tener mucho cuidado donde tenemos que escribir, ¿sí? Ahí pues hubo un error, la coloqué en F5 y debe ser en F4. Ahorita la cambiamos, pero no nos vamos a desgastar, pues simplemente volviendo a escribir, lo que hacemos es copiar la celda y pegarla en la parte de arriba. Bien, lo más difícil de esta práctica es escribir todo el texto. Eso se puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a escribir la palabra egresos y enseguida vamos a poner la palabra número o NO, que sería la abreviación de número, en la celda A7. Luego la palabra fecha en la siguiente. Luego la palabra folio. Enseguida la palabra proveedor. Luego la palabra concepto. Enseguida la palabra precio. Luego IVA. Y luego total. Muy bien. Vamos a escribir los números consecutivos, 1, 2, 3, pero vamos a hacer un pequeño truco. Arrastramos desde ahí, ¿sí?, hasta la fila 18, pero vemos que son puros unos. En este caso damos clic sobre el icono y vamos a poner en serie de relleno, y de esta manera podemos rellenar las celdas con números consecutivos. Checamos que precisamente no nos hayamos pasado, nos pasamos por uno, lo borramos y dejamos hasta el 10. Enseguida escribimos lo que es las fechas. Vamos a poner que es 2020
ya que en el libro se maneja que son fechas de 2007. Como les comentaba, esta es la parte más difícil, estar escribiendo toda la información, estar escribiendo todo el texto, y es la parte que les va a llevar más tiempo. ¿Sí? Pongan si lo están haciendo por equipo, pongan a alguien que pueda escribir rápido en el teclado. Si lo están haciendo de manera individual, pues van a tener que ser muy pacientes y sobre todo no desesperarse para al momento de que estén escribiendo. ¿Sí? Y esta en las fechas es la parte más fácil. ¿Sí? Después hay que poner los proveedores y los conceptos, que quizá es la parte donde hay más texto. Si tengan mucho cuidado, no ahorita, sino cuando escriban los precios, porque si escribimos una mala cantidad, entonces vamos a tener errores. Ahorita nos podemos equivocar, ¿sí? Escribir mal una fecha, escribir mal un folio, escribir mal el nombre de un proveedor, ¿sí? Pero al momento de escribir el precio, tenemos que tener mucho cuidado, dado que las cantidades van a ser pues determinantes para poder llevar a cabo la práctica. Si estas están mal escritas, nos va a dar un resultado bastante equivocado. Bien, seguimos escribiendo. Sí, se pueden equivocar, como les digo, no hay tanto problema en esto, en esta parte de la práctica. Y como les comento, es la parte más tardada de toda la práctica. Ahora bien, vamos a empezar a escribir el primer proveedor, el primer nombre del proveedor. El cual es Super Papelera. Después vamos a escribir el nombre del siguiente proveedor, que se llama Decop de San Luis SADCB. Enseguida vamos a escribir el nombre de una tienda, la cual es Nueva Walmart de México. Sí, de una vez les digo que no es necesario que escriban todo. CompuGraphic, la siguiente. Luego Impresiones Modernas. Luego Centro de Servicio Telecom Gama. Enseguida Decop de San Luis SADCB. En este caso no nos vamos a gastar escribiendo nuevamente. Vamos a copiar y después pegar en la celda que sigue. Recuerden que una celda es la unión de las filas con las columnas, y cada celda tiene su propio nombre, que está determinado precisamente por la fila y por la columna. Si estamos en la columna A y en la fila 1, la celda se llamará A1. Si estamos en la celda B1, quiere decir que estamos en la columna B y en la fila 1. ¿Sí? Entonces, la celda se determina por la columna y la fila en la que esté posicionado el cursor. ¿Ok? Ahora vamos con el concepto. Aquí en el caso del concepto, vamos a ver que las palabras se pierden, ¿no? Las palabras de proveedor se pierden, ¿sí? Ustedes pueden verlo. Cada nombre de proveedor se va perdiendo, ¿sí? Y bueno, esto se puede convertir en un problema porque quizá no podemos ver lo que está escrito anteriormente. Entonces, no se preocupen, sigan escribiéndolo.
¿sí? Ahorita les voy a decir cómo le van a hacer para que se pueda ver pues la celda, que tenemos que posicionarnos en la parte de arriba y dar un doble clic exactamente en la columna que lleguemos que sea grande, y como les comento, simplemente se da un doble clic, ¿sí? Seguimos escribiendo. Lo siguiente es el disquete, CDRW y cinta adhesiva. Ok, como les comento, se pueden equivocar, no hay tanto problema. Solamente en los precios es donde no nos podemos equivocar. Accesorios de cómputo, lo siguiente. Enseguida cubiertas, espiral y toner. Como ya lo tenemos una vez escrito, simplemente lo copiamos y lo pegamos. Servicio telefónico fijo. Siguiente es gasolina. Y por último también gasolina. Y ahora vamos con los precios. Aquí no es necesario que escriban pues el signo de peso, simplemente que con que escriban el puro número, sí, pero que lo escribamos correctamente, ¿sí? Y nos va a pasar lo mismo, se vuelve a superponer el texto, es decir, no se ve los conceptos, cuáles son los productos que se compraron. Pero pues vamos a ver nuevamente esta situación y vamos a corregirlo. Seguimos escribiendo los números. Aquí sí, tratar de no equivocarnos. ¿Sí? Vamos ya por el penúltimo número. ¿Sí? Y el 208.70. Ok. Los demás números tienen que ser generados por fórmulas. También faltó la palabra totales en la parte de abajo de la fecha. Agrandamos la celda dando doble clic sobre la columna, ¿sí? Y como les decía, las demás cantidades se tienen que obtener mediante una fórmula. La fórmula en este caso es, para sacar el IVA, es multiplicar la cantidad por el valor del IVA. Si en este caso el valor del IVA para que coincida va a ser no del 16%, sino del 15%, porque si ustedes notan, la operación que estamos haciendo está mal. ¿Por qué? Porque no es el IVA del 15%, sino, perdón, no es el IVA del 16%, sino del 15%, ¿sí? Pues tenemos que multiplicar el IVA, que en este caso va a ser de 15%, lo multiplicamos por la cantidad, ¿sí? Para las fórmulas vamos a multiplicar la celda por punto 15, ¿sí? Y como pueden ver, no nos vamos a detener en escribir todas las fórmulas, ¿sí? Ok, y checamos que precisamente coincide perfectamente, ¿sí? Aunque no escribimos todas las fórmulas en las celdas, ¿sí? Verificamos de uno por uno y vamos viendo que las cantidades son exactamente iguales. Ahora, para sacar el total, lo único que tenemos que hacer es sumar las celdas de precio y las celdas de IVA, ¿sí? Es F8 más G8 y damos un enter, ¿sí? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento, lo arrastramos hacia abajo y como podemos ver,
nos salen las cantidades exactamente igual. Recuerden que no es poner la cantidad, cuando hacemos una operación no es poner la cantidad, sino poner el nombre de la celda. Es decir, F1, F2 o G1, G2, depende de dónde tengamos la cantidad. Y enseguida vamos a hacer los totales. Primero los totales de precio. ¿Sí? Vamos a utilizar una función que se llama suma. ¿Sí? Aquí debía haber puesto primero la función de suma. ¿Sí? No va a funcionar en esta instancia. Así que tenemos que corregir. ¿Sí? Ok, es un error, no importa. Vamos a borrarlo. O en este caso vamos a agregarlo simplemente. Escribimos suma, abrimos paréntesis, F8 a F17, cerramos paréntesis y un enter. Y con esto vamos a obtener nuestro total de precios. Vamos a checar si es cierto. Sí, como pueden ver, sí corresponde la cantidad. En la siguiente columna de IVA vamos a hacer exactamente lo mismo. Escribimos el igual primero. Para todas las operaciones que se llegan a hacer, primero es escribir el igual. Aquí, bueno, se me olvida poner la función suma. ¿Sí? No hay problema, nos vamos a equivocar en este caso, no hay por qué preocuparse. ¿Sí? Aquí borramos y escribimos la función suma de G8 a G17. Cerramos el paréntesis y le damos igual y verificamos si nos da el resultado. En este caso sí, como pueden verlo. Y para total, bueno, de la misma manera vamos a colocar en donde queremos que aparezca el resultado el símbolo de igual. Ponemos la función suma, abrimos paréntesis de H8 a H17. Cerramos el paréntesis, un enter y vemos que las cantidades coinciden. Bien, van a ser exactamente lo mismo para egresos. ¿Sí? Solamente para ingresos. ¿Sí? Sería para ingresos nada más y para egresos. Ya tiene la parte de egresos, se pueden guiar para hacer ingresos lo que hicimos en egresos. Muy bien, lo siguiente es guardar. Damos clic en archivo, luego guardar como, ¿sí? O guardar, cualquiera de los dos es lo mismo, no lo hemos guardado por primera vez, así que no importa, damos clic en examinar, ¿sí? Le ponemos el nombre que viene ahí en la práctica y simplemente le terminamos dando clic en guardar. Si en este caso lo voy a guardar en documentos, bueno, mejor en el escritorio, y vamos a darle en guardar. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que se guardó? Bueno, voy a ver el escritorio, voy a minimizar la ventana y voy a ver que ahí está el libro 1. ¿Sí? Voy a cerrar la aplicación de Excel y voy a abrir nuevamente para ver que efectivamente se guardó mi práctica. Y bueno, básicamente eso es todo.